Buenas tardes, buenos días al otro lado del charco. Nos saludamos desde Roicas, el podcast de Roya Group. Para quien no lo sepa, tenemos a nuestros compañeros en México, en Brasil y en Colombia también escuchando este programa. Un programa muy especial porque vamos a hablar de un tema sin precedentes en los 7 programas que llevamos de Roicas, y es la salud emocional en el entorno laboral de las organizaciones y del ámbito profesional. Para hablar de ello tenemos a 2 invitados de lujo que vamos a presentar un poquito más tarde, pero primero dejadme arrojar algunos datos que nos van a ayudar a situarnos en el mapa de la salud emocional en el ámbito de las organizaciones. A nivel mundial, la ansiedad y el estrés laboral son una de las causas de baja más comunes. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que ya antes de la pandemia, a principios de 2020, estimaba que el 15% de los adultos en edad de trabajar sufría de algún trastorno emocional. A nivel mundial también se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión o bien a la ansiedad. Pero ¿qué podemos hacer en nuestro día a día, organizaciones, el talento que albergan las empresas para revertir estos datos, para mejorar la situación? Pues de todo ello vamos a hablar con 2 expertos, con 2 especialistas que tenemos hoy con nosotros. Por un lado, tenemos a Cecilia Coll, responsable del Departamento de Personas con Valores de Laboratorios Quinton. Laboratorios Quinton es un laboratorio biotecnológico dedicado a la fabricación de especialidades naturales a base de agua de mar microfiltrada en frío. Trabajan a nivel nacional e internacional. La gestión de Cecilia ha logrado diversos premios y reconocimientos. Está graduada, Cecilia, en estadística por la Universidad de Alicante. Se especializó en gestión tributaria para más tarde dedicarse de lleno a lo que es hoy su gran pasión y diferentes proyectos que lidera en Quinton. Dedicarse a la gestión de talento y a la gestión de los equipos, y todo desde el Departamento de Personas con Valores. Esta gestión, además, ha sido certificada y premiada por diferentes organizaciones del plano, pues que valora la felicidad laboral desde el punto de vista del empleado. Great Place to Work, una certificación que Laboratorios Quinton ostenta cada año, además, y certificación en conciliación e igualdad. Hablaremos de todo ello con Cecilia, pero primero vamos a saludarla. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy en Roicast. Hola, buenas tardes. Es un placer poder compartir el tiempo con vosotros esta tarde, y con los que están del otro lado del charco, pues buenos días, buenas tardes, Miguel Ángel, y seguro que aprendemos todos. Seguro que sí. De hecho, voy a presentaros ya a Miguel Ángel, que está al otro lado. Miguel Ángel Sevilla Mayol es sociólogo y periodista, y además es consultor en salud emocional y gestión de equipos orientado a las competencias profesionales dentro de las organizaciones. Miguel Ángel, además, está curtido en diferentes universidades dentro y fuera de España, colaborando con diferentes organizaciones orientadas a asuntos sociales y humanos. Algunos de sus campos de estudio y trabajo son la investigación en gestión de políticas públicas, la educación, el género o la diversidad sexual, entre otras. Nuestro especialista ha vivido además en entornos muy diferentes, y en muchos de ellos, ámbitos especialmente vulnerables. Hablamos de puntos estratégicos de Latinoamérica, Norteamérica, Sudáfrica o países árabes. Hoy lo hemos pillado en ese impasse en el que parece que se queda una larga temporada en España, en territorio español, y por eso le hemos invitado también al programa para ofrecer ese doble enfoque con Cecilia. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, Fátima, y sobre todo, Cecilia, un gusto conocerte, y Fátima, qué bueno verte de nuevo, y con muchas ganas de escucharos, sobre todo la experiencia de Cecilia, la verdad, y de compartir con vosotros puntos de vista. Sí, además, buenas tardes otra vez. Estamos, la verdad que expectantes, porque hoy va a tener lugar ese doble enfoque, cada uno desde su perspectiva, y creo que va a ser muy productivo y muy provechoso para todos. Y ya sin más dilación voy a entrar con la primera pregunta, que va destinada además a los dos. En términos de salud emocional se habla muy a la ligera, desgraciadamente, pero sin embargo es un tema muy delicado y que, como decíamos antes, ¿no?, nos atañe a todas las personas en activo, y en este caso a los empleados, a los que formamos parte de cualquier plantilla. Me gustaría abordar desde un enfoque más de terminología o semántica. ¿Qué es para vosotros la salud emocional en el ámbito laboral? ¿Cómo la definiríais? Si queréis, empezamos por el enfoque de Cecilia. Pues, a ver, yo quisiera empezar por decir que la salud emocional solo en las empresas no puede ser.
Nuestras emociones nos acompañan siempre en el trabajo, en la vida familiar, en la vida personal y no sé si ya durmiendo, pero vamos, estando despiertos desde luego, ¿no? A nivel de si dormidos o no hay emociones, pues habría que ir a gente más especializada en la rama sanitaria. Entonces, partiendo de esa base de que la salud emocional son las 24 horas del día, yo creo que salud emocional es poder ser uno mismo y sentirse pleno. Entonces, eso solo puede tener lugar si caminamos con una actitud de felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues la felicidad es para cada cual algo diferente. Y al final lo que se puede decir para tener esa actitud de camino hacia la felicidad o siendo feliz, pues es que podamos ser nosotros mismos en nuestros tres tiempos, el familiar, el personal y el profesional. Si eso no se hace dentro de cierto equilibrio, pues estaremos faltos de salud emocional y creo que esto es lo que hay que trabajar. Pero vamos, a grandes rasgos, tanto es responsabilidad de las empresas como también de la persona, porque al final hay que poder potenciar esa actitud positiva de vida a través de la psicología positiva y también gestionar las menos positivas que son necesarias para poder avanzar. Entonces es un poco responsabilidad tanto de la empresa como del individuo, ¿no? Y no se puede separar el trabajo del resto, es un todo. Bueno, voy a dejar directamente que comente Miguel Ángel, que seguro que tiene algo que aportar y además su propia definición. Yo he tomado notas para más tarde preguntaros. Bueno, gracias Fátima. Cecilia me lo ha puesto muy difícil porque lo ha definido pues bastante bien. Me ha gustado Cecilia, abro comillas, ¿no? Las emociones nos acompañan las 24 horas del día. Para mí lo que me gusta cuando hablamos de emociones, ¿no? Es hacer un poco el marco, ¿no? El marco teórico se vincula con las emociones, con salud emocional, pero ¿qué es salud, no? ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la salud de por sí desde hace más de 70 años, ¿no? Pues bueno, es un bienestar físico, social, ¿vale? Y mental. Dentro de este mental incluiríamos la salud emocional. Que bueno, que en la línea, lo poco que puedo añadir son dos cosas. Uno, ¿yo cómo lo defino? Pues esa sensación de bienestar, me gustó cuando dice el ser uno mismo, que dice Cecilia, ¿no? Que nos permite desenvolvernos en nuestro día a día en la sociedad, ¿de acuerdo? Y lo que ha hecho Cecilia, concuerdo perfectamente en lo que dice es responsabilidad del individuo y de las empresas. Y a mí lo que me gusta, claro, si es el punto de sociólogo, también añadir un poco la parte más estructural, ¿no? De a nivel gobierno, sociedad, ¿no? La legislación, lo que acaba influyendo ese nivel macro, que también es vital, y me gusta hablar de esas tres áreas, que bueno, que se incluyen también en empresa. Así que nada, gracias Cecilia, me ha encantado. La verdad es que nos vamos a quedar ahí en esa correlación, en esa corresponsabilidad de la que hablaba Cecilia, que es muy importante y que era un poco mi segunda pregunta, ¿no? Realmente, bueno, se le asigna a las empresas, a los directivos, ese rol de cuidar del talento de sus empleados, se les hace a veces responsables únicos de esa salud emocional, sin embargo, hay una corresponsabilidad, ¿no? Cecilia, me gustaría preguntarte ¿qué papel o rol crees que deberían tomar urgentemente las empresas? No que entremos de lleno en lo que hace Laboratorios Quinton, que vamos a hablar, porque hay mucho, muy interesante, pero que un poco a nivel social, ¿qué crees en qué lugar estamos y qué papel o rol deberían tomar tanto empresa como empleado en este sentido? Yo creo que tenemos, y Miguel Ángel lo ha dicho un poquito, ¿no? No solo es empresas y personas, sino también pues todo el marco de la sociedad actual es importante y ahí creo que queda todavía mucho por hacer, ¿no? Pero a nivel empresarial, desde luego, es fomentar un cambio cultural muy brusco, en el que no estamos acostumbrados a trabajar para poder basarnos, para poder tener salud emocional y poder ser nosotros mismos y caminar con bienestar, tenemos que basarnos en valores como pues, el compromiso, como la transparencia, la confianza, el compañerismo. Sin todo esto, no podemos hablar de salud emocional en las empresas ni en nuestros tres tiempos, ¿no? Y el compromiso debe de ser mutuo, la confianza debe ser mutua, la transparencia debe ser mutua. ¿Cómo puede llegar una persona a venir a hablarte al departamento de personas de un problema de salud mental si tú no creas los caminos de confianza para que esto pueda llegar a ser una realidad? Entonces, si no está ese cambio cultural de
vayámonos y alejemos un poquito de las organizaciones que habían en los años, cuando la revolución industrial de aquellos años, y empecemos a avanzar en ese concepto de cambio cultural basado en valores. Y solo así, unos valores que tienen que ser recíprocos, que se tienen que medir, que tiene que haber pues indicadores con retornos para poder saber si se está avanzando bien, pero al final es eso, es compañerismo, es confianza y es compromiso mutuo. Yo creo que esas son las herramientas que van a permitir avanzar de verdad. Desde luego el enfoque bidireccional y esa corresponsabilidad por parte de directivos, de medios cargos, de empleados, de todo el conjunto de una organización o de una empresa, pues bueno, lo acabáis de decir, ¿no? Es vital, pero muchas veces las propias personas y la sociedad en su conjunto y los propios directivos de las empresas no conocen esas herramientas. Estamos asumiendo que muchas, en vuestro caso, por supuesto que las conocéis y las manejáis, pero es verdad que echando un vistazo alrededor, pues parece que no todas las empresas conocen la necesidad y quizás en este caso me gustaría preguntarle especialmente a Miguel como sociólogo, creo que es importante la sensibilización. No sé si estoy en lo cierto, poder aportar a estas empresas, a estos directivos, a los líderes de las organizaciones, esas herramientas. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede sensibilizar a las empresas que están orientadas a negocio y a resultados? Oye, es que este es tu talento y es importante cuidar de las personas porque sin el cuidado de ese talento, pues la cosa no va a marchar, entre otras cosas, ¿no? Gracias, Fátima. Mira, ese es un temazo. Yo creo que Cecilia estará de acuerdo que de esto podríamos estar hablando horas y horas y horas. Y lo que pasa en las empresas, al igual cuando se habla de políticas de género, de inclusivas, ¿no? Siempre que hay rechazo. Es decir, cuando empezamos a hablar, ¿no?, de aspectos más subjetivos, por eso la importancia de lo que comentabas, Cecilia, claro, como buena estadista, ¿no?, lo de crear indicadores. ¿Por qué son importantes? Porque las empresas, cuando les presentas aspectos estos subjetivos, como comentaba, ¿no?, como la felicidad, necesitamos trabajadores más felices. Pues bueno, es tan abstracto que dice, uy, ¿esto cuánto me va a costar? Lo primero, ¿no? Dejémoslo. Pero cuando a la empresa le demuestras que, por ejemplo, ya no solo hablando de felicidad, cuando implementando políticas de género en la empresa, de conciliación, etcétera, etcétera, se traduce en un bienestar que se traduce en una productividad, ¿vale?, que resulta más productivo en el medio y largo plazo, ahí ya es, wow, ¿sabes? O sea, esta inversión vale la pena. Lo que pasa muchas veces también que hay una tendencia, sobre todo en culturas, por ejemplo, como en España, que luego podemos hablar, que no nos caracterizamos por la innovación en estos aspectos. O sea, la empresa de Cecilia, pues me parece admirable, pero lamentablemente no es el día a día de las empresas españolas. Entonces, lo que pasa muchas veces, ese es mi punto de vista, es que las empresas se ven desbordadas, entran en un caos y dicen, bueno, vamos a probar esto de la felicidad, cuando ya el caos ha empezado. Por eso aquí es muy, muy, muy importante hablar de prevención. La prevención en aspectos psicosociales, etcétera, etcétera, las empresas, está redemostradísimo que se traduce en una productividad, como comentaba antes. Y lo que sí que me gustaría comentar, lo que ha comentado de fomentar el cambio cultural, Cecilia, es clave, porque un poco cuando hacías mención, Cecilia, ¿no?, a la revolución industrial casi, ¿no?, todavía hay empresas, y no solo empresas, porque es muy importante como el título del podcast, ¿no?, organizaciones. Y este matiz me gusta porque cuando hablamos de empresas tendemos a pensar de, bueno, claro, es una empresa, está el jefazo, esto no pasa, por ejemplo, en la función pública, ¿vale? Pero es muy importante porque estas relaciones de poder, estas jerarquías también están presentes y se puede hacer un paralelismo en la función pública. Por ejemplo, en la educación, en el ámbito de, por ejemplo, profesores de secundaria, las relaciones de poder que existen ahí, la infelicidad que se crea con una pésima gestión, etcétera, etcétera. Y bueno, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. ¿Te he respondido, Fátima? Estamos para eso. Estáis ofreciendo respuestas de lo más completas y no paro de tomar notas. De hecho, me ha gustado el matiz. Sí. Para que haya un cambio cultural o nos vamos a otro tipo de organizaciones que no sean solo las empresas o no estaremos haciendo nada. Y la educación es el camino, ¿no? Empezar desde pequeños a ver el mundo de una forma un poquito diferente, con esos valores. Justo. Y además, Cecilia, claro, porque todavía tenemos, ¿no?, esta
esta concepción, ¿no? Hablamos del caso español, ¿no? De el jefe lo hago porque sí. Tanto en empresas como, por ejemplo, el ámbito que conozco, que es, por ejemplo, un instituto de secundaria, el ámbito policial, sanidad, que son las 3 áreas no públicas donde hay elevadas tasas de estrés y de burnout, que podemos hablar luego, y que vemos esa figura, esto se hace porque sí, ¿no? Y me gustó esa transparencia y incentivar la confianza que decías, Cecilia, aspectos clave que desgraciadamente están menos presentes de lo que harían falta, ¿no? Desde luego que sí. Miguel, de alguna manera, anunciaba ya que Laboratorios Quinton, bueno, pues en este sentido es pionero, podemos decir, en muchas maneras. Ellos son una plantilla, además, bastante humilde, porque cuando se les dan certificaciones, pues, sobre todo Cecilia, que la conocemos desde hace ya algunos años, la labor que hace, pues hablan de que es un trabajo de fondo y que al final la clave es que se comportan como una gran familia y llevan entre sí estructuras horizontales, ¿no? De transparencia, de confianza. Si no, no funciona esa máquina. Me gustaría que comentaras, Cecilia, para quien, bueno, pues para que no conozca estas labores, en muchos casos pioneras que hacéis en Laboratorios Quinton, qué medidas destacan de vuestro hacer desde el departamento de personas con valores. Luego hablaremos del porqué de ese nombre. Tenéis un manual de desconexión digital, tenéis una aplicación de la felicidad que mide cada año el nivel de satisfacción laboral de los empleados, cuyos ratios son muy altos. Cuéntanos lo que hacéis en... Cada día medimos nuestro índice de felicidad. Eso nos ha cambiado por completo la visión de el feedback en tiempo real que nos puede dar la plantilla, ¿no? Porque al final, cuando tú lanzas una encuesta de clima una vez al año y eliges bien el momento, te sacas una notaza impresionante, pero al final no es la realidad con la que te mueves, ¿no? Nosotros hace más de 7 años que medimos la felicidad cada día a través de una aplicación de forma anónima y nos ha cambiado totalmente la forma de ver las cosas. Pero bueno, hay que empezar por el principio. Sí que es verdad que tenemos un programa que se llama Quinton Laboratorio del Bienestar, que es un programa que está vivo, en constante evolución, pues porque atendemos a 3 ejes principales: la diversidad con D mayúscula, no solo el género, no solo la edad, sino el lugar de residencia, sino el tipo de unidad familiar, y bueno, así podríamos lanzar un sinfín de etcéteras, ¿no? Luego la escucha activa multidireccional. Esto no funciona solo con una comunicación ascendente o descendente, sino que tiene que ser en todos los sentidos. Y esa adaptación al cambio continuo. Pero bueno, después del COVID, hablar de adaptación continua yo creo que ya lo tenemos claro, ¿no? Y no podemos poner excusas cada vez que pasa algo que está fuera de nuestras manos de controlar, pero hay que seguir haciendo, ¿no? En base a estos 3 ejes, pues nosotros hemos dado vida a un catálogo que existe desde hace muchísimos años, Quinton Laboratorio del Bienestar, que recogen hoy casi 100 medidas vinculadas a poder ser uno mismo, ¿no? Y que trabajan en la equidad. Es decir, que según quién eres, eliges dentro de esas 100 medidas, pues cómo quieres trabajar, cómo quieres vivir, cómo quieres desenvolverte. 3 ejes principales: el de la calidad de vida en el día a día, pues donde hablamos de trabajo flexible, temporal y espacial, cuidado de niños, de mayores, de mascotas, día libre el día de cumpleaños, formación continua de alto rendimiento, vacaciones a la carta, bueno, podría ir a un sinfín de etcéteras, ¿no? Luego tenemos el eje del deporte o la actividad física como un hábito de vida, y con una plantilla de 60 personas, con un 60% de mujeres, el 92% está practicando actividad física de forma moderada todas las semanas, con más de 20 actividades diferentes, y esto es un poquito lo que nos hace grande. Un entrenador personal gratuito en horario de trabajo, en fin, el fomento de los niños, de practicar el deporte desde pequeños, con las familias. El último eje es uno que Miguel Ángel ha pronunciado la palabra, ¿no? De prevención, ¿no? Pues mejorar todo lo que es el informe de vigilancia de la salud. Hábitos para dormir mejor, hábitos para dejar de fumar, nutricionista gratuito en horario de trabajo, fisioterapeuta gratuito en horario de trabajo, sala de ergonomía para prevenir las lesiones musculoesqueléticas. Y bueno, hay 100, ¿no? No podría nombrarlas todas, pero al final tú vas ahí dentro y escoges en función de quién eres a nivel personal, familiar y profesional, y te haces tu propio catálogo para poder caminar feliz, ¿no? Pero para eso hace falta entender mucho la equidad, y en la equidad está el aceptar la diferencia de los demás. Y más que de la igualdad, a mí siempre me gusta hablar más de la equidad, ¿no? Porque al final
la cultura empresarial que tiene que mover esto es que nos aceptemos como diferentes, no como iguales, porque es que somos todos diferentes y al final, pues seguro que nosotros tres que estamos aquí hablando tenemos necesidades muy, muy, muy diferentes y aceptarnos como diferentes es lo que nos va a hacer grandes. Qué ristra de titulares. Bueno, para empezar, yo creo que mucha gente se quiere ir a trabajar ya a Laboratorios Quinton, pero en este sentido hay que decir que precisamente haciendo un poco de recapitulación, ¿no?, de lo que hablábamos al principio del programa, esto es una corresponsabilidad. Al final se está cuidando de un talento, pasamos muchas horas al día dedicados a nuestro ejercicio laboral, a nuestras tareas, y por parte de las empresas es hábil y es inteligente, no solo es algo de buenas personas, ¿no? El cuidar de tus compañeros y de tus empleados te va a revertir en un montón de, bueno, pues de circunstancias, ¿no?, favorables para tu empresa si cuidas del talento. Lo decía Miguel Ángel al principio. No sé si, Miguel, quieres comentar una de todas estas bueno, pues tareas, ¿no?, proyectos que se hacen desde el Laboratorio Quinton. Seguro que te han sorprendido muchas de ellas. Me parece maravilloso. Me gustaría, de hecho, Cecilia, un día me gustaría invitarte a un café porque la verdad es que el pensamiento primero que me viene es decir, qué lástima, ¿no?, que la función pública, ¿no?, está tan lejos de alcanzar ni siquiera una milésima parte de ese camino que estáis emprendiendo en vuestra empresa, ¿no? Como, no sé, me parece el tema de los indicadores, el laboratorio del bienestar, una idea brutal y aparte que, bueno, que la trayectoria que lleváis, vamos, que legitima que no ha sido una idea que se ha quedado en el olvido, ¿no? Sino que me gusta que cada día se mida el índice de felicidad y sobre todo lo que comentabas antes, ¿no?, la escucha activa, que no queda en el olvido muchas veces, ¿no?, sobre todo en la función pública o en otro tipo de empresas, se pasa un test, ¿no?, que llega al jefazo, es que este se queja por esto, el otro, ostras, después del X dinero que he invertido, encima se quejan y acaban en un cajón, ¿no? Entonces, enhorabuena, Cecilia. Nada, gracias. Al final es poder ser nosotros mismos y ese camino feliz, ¿no?, de actitud. Sí, además, Cecilia comentaba uno de los datos relativo a las mujeres, ¿no?, a la presencia de mujeres en la empresa y linkea muy bien con la siguiente pregunta que, bueno, que os quería hacer, que es plantearos unos datos y es que el 6,7% de la población de España está afectada por la ansiedad, exactamente la misma cifra de personas con depresión. En ambas es más del doble en mujeres, un 9,2%, que en hombres, un 4%. Estos datos son ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud. No sé si los queréis valorar. Aquí hay mucho que hacer, desde luego. Ya entramos en un tema complicado también, ¿no?, que es esa hoja de ruta que tienen muchas empresas también con la igualdad, que esto daría para otro programa, pero bueno, sigue siendo, está el peso en hombros de las mujeres todavía. Quizás el tema de la conciliación tiene mucho que ver. Miguel, ¿quieres empezar tú? Bueno, vale, si quieres, Cecilia. Bueno, yo de esto también es un melón que abrimos y podríamos estar un buen rato hablando del tema. Pero bueno, al final, a nivel estructural, cuando analizamos con perspectiva de género la realidad social, vemos que la mujer, ¿no?, cuando lo vemos de forma binaria, hombre-mujer, la mujer sale perjudicada prácticamente en todos los indicadores. Tiene más riesgo de pobreza, más riesgo de tener un salario más bajo, más riesgo de trabajar a media jornada. Cuando están emparejadas, se tiene un hijo, la tasa de quien se queda en casa todavía sigue siendo ella y un largo etcétera que podríamos estar hablando. La mujer, como muestra la evidencia empírica, se enfrenta a factores estresantes a nivel social. La principal, que se encarga de los cuidados. Cuando analizamos el uso del tiempo en diferentes países, ¿no?, en que se emplea el tiempo, el trabajo de los cuidados, ellas, vamos, en España, en Latinoamérica, continúan liderando las tasas, ¿no? Entonces, que sean ellas las que tienen las tasas más altas, pues bueno, los indicadores muestran que a nivel social son las más perjudicadas. Estamos haciendo una mirada estructural a nivel social, que podríamos ir metiéndonos y subdividiendo cada área. Pero bueno, en términos generales yo diría esto. No sé, Cecilia, si quieres comentar. Pues a mí me gustaría poder complementar, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás comentando, pero me gustaría poder complementarlo con el tema de que al final, si queremos revertir esas estadísticas,
quizás lo que tengamos que hacer es esto que estamos haciendo precisamente hoy, divulgar praxis o culturas de empresas o de organizaciones que lo están haciendo de forma diferente y al final sembrar, ¿no? Y sembrando, pues al final, pues podremos recoger una siembra, ¿no? Y yo creo que la importancia de lo que estamos haciendo hoy, de esa formación y esa divulgación de cómo trabajar, es importante. Luego las organizaciones yo creo que hay que acercarles también las certificaciones con políticas de mejora continua, como el certificado de empresa familiarmente responsable, como las buenas prácticas por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque al final te obligan a ordenar, te obligan a hacer catálogos, a tener mediciones y a coger conciencia de esos indicadores sociales tan generales y a poder mejorarlos. Eso a nivel de empresas, pero a nivel de personas, ya sea el comité como al departamento de personas, yo creo que hay que formar. Hay que formar en poder trabajar el concepto de la equidad, hay que formar en poder disminuir los sesgos, tanto los sesgos que tenemos conscientes como los inconscientes, ¿no? Porque al final, si queremos un cambio cultural o cambiamos un poquito nuestra forma de ser y esos sesgos naturales y no naturales que tenemos, o no podremos avanzar en ese cambio cultural. Y yo creo que esa formación es para toda la sociedad en general. Desde luego que sí. Vamos a añadir un factor más, que es el síndrome, es un anglicismo, pero bueno, ahora mismo lo voy a definir, burnout o esa cronificación del estrés laboral. Afortunadamente, bueno, pues probablemente los que estemos en este podcast no lo sufrimos, pero muchas más personas de las que creemos en nuestro entorno lo sufren ansiedad y estrés cronificados en el tiempo, porque evidentemente todos tenemos puntos y estrés y al final es algo muy humano, ¿no? También esa gestión que hacemos individual de pequeños momentos puntuales de estrés, pues creo que es bastante gestionable, pero la cronificación de ese estrés, ahí entra un poco el peligro y ahí es cuando empresas pues pueden mirar a un lado o a otro y sobre todo los empleados, de nuevo, pues no todos tienen las herramientas, las conocen, las pueden poner en práctica. También hay muchos factores que pueden entrar aquí que seguramente queráis comentar, pues la competitividad que se genera en algunos equipos, la vergüenza también, aunque la salud mental y emocional está en las agendas ya de personas, organizaciones, de políticos, pero parece que todavía hay como un tabú, ¿no? Con esto, a pesar de que ya hemos visto los datos, o sea, son datos... yo diría que alarmantes, aunque estamos en una evolución claramente, lo está demostrando este programa, ¿no? Se están haciendo ya cosas importantes en este sentido, pero hay mucho por hacer. Me gustaría, bueno, pues si lo quisierais comentar, este síndrome de agotamiento físico y mental cronificado, ¿qué herramientas se le puede dar a empresas y a empleados que lo viven? Uh-huh. No sé quién quiere empezar. Bueno, Cecilia, ¿quieres empezar tú? O yo. Bueno, yo creo que yo hablar desde el lado del burnout se me hace un poco complicado, ¿no? Y casi que te voy a ceder la palabra, Miguel, porque, claro, nosotros con indicadores como los que tenemos tan altos de felicidad, de compromiso, de confianza, de compañerismo y con esa confianza y esa transparencia que nos tenemos, pues quizás ya tenemos las herramientas puestas en marcha y a lo mejor Miguel puede dar un aspecto, una visión más real, ¿no? De lo que está sucediendo en el burnout. Estamos de acuerdo. Pues gracias, Cecilia. Mira, un dato súper interesante del burnout es que desde el año pasado la Organización Mundial de la Salud incluye el burnout como una enfermedad profesional. En España, bueno, está el listado de enfermedades profesionales que para que se considere enfermedad profesional tiene que estar en ese listado. El burnout en España no lo está hasta lejos, pero sí que se hizo un paso brutal a nivel internacional con la Organización Mundial de la Salud que lo incluyó. Lo anunció en el 19 y ya se incluyó el 1 de enero del año pasado. Entonces, en Europa, salió el Eurofund, que es la Fundación Europea de Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, ronda que el 1 de cada 5 personas a nivel europeo padece burnout. En España está al torno al 40%, pero no necesariamente de burnout identificado. Sí, tú tienes burnout, sino agotamiento. Es un concepto que en algunas áreas continúa siendo demasiado nuevo, ¿de acuerdo? Al final, ¿en qué se traduce? En un agotamiento, pues eso, emocional, que se traduce en el físico y va en el tiempo.
para mí este tema es vital porque cuando haces alguna consultoría, ¿no?, de intervención en empresas, gestión de equipos, a veces, o sea, da miedo, ¿no? No sé si la palabra es miedo, son muchos sentimientos cuando te encuentras equipos de trabajo que están quemadísimos, ¿de acuerdo? Y ves un jefe que ha dicho, sí, yo quiero invertir para mejorar esto, ¿no? Y llegas, bueno, me río, una risa irónica, y ves que el jefe es el principal, ¿no?, impulsor de que este burnout esté presente. Ojo, no quiero decir que siempre sea el jefe. Hay formas horizontales, de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no?, que luego podríamos hablar de móvil laboral, etcétera, etcétera. Pero una jefatura clara, ¿no?, con este paradigma que comentaba antes, transparencia, confianza, que son factores clave, se puede invertir todo el dinero del mundo, pero si eso no existe, no podemos hacer nada. Y cada vez vemos que hay un fenómeno, ¿no?, que se dice la gran, no sé, Cecilia o Fátima, si conocéis este término, ¿no?, no sé cómo se dice en castellano, como el gran abandono que está habiendo, que gente está cada vez más dejando empresas, ¿no?, habiendo como un cambio de enfoque de que este tipo de empresa que hemos tenido hasta ahora, empresa u organización, ya se acabó, ha quedado el pasado, ¿no? Vemos sobre todo en los funcionarios, ¿no?, en el ámbito público, vemos jefes que están ahí, trabajadores, ¿no?, ahí que todavía con un paradigma del pasado completamente tóxico, ¿vale? El que decía antes, ¿no?, por mis narices se hace, ausencia de comunicación, sobre todo pasa, bueno, insisto, en el ámbito educativo, ¿no?, en centros públicos, que este sistema perverso que tenemos, donde una dirección es parte del claustro 4 años, luego baja, otros del equipo son directivos, o sea, director, jefe de estudios, y se dan unas dinámicas muy, muy perversas. Entonces, en la función pública, especialmente los docentes, el tema, como ejemplo, el tema del burnout es muy, muy, muy preocupante, ¿eh? Es especialmente preocupante, entiendo, Miguel, porque precisamente estamos en una institución pública y la gente, las personas ven asegurados sus puestos, ¿no? Entiendo que también van por ahí los tiros y muchas veces estas dinámicas tóxicas se dan y la gente hace como si no pasara nada, ¿no? Bueno, se dan o no. Por ejemplo, pero esto ya podríamos hablar otro día, de, por ejemplo, cómo funciona la sanidad, la policía o el ámbito de la docencia. Son 3 áreas donde las tasas de burnout en el contexto español pues son muy, muy importantes. Y no necesariamente se piensa que a veces dices, no, porque tiene un puesto fijo para toda la vida. No, también hay unas tasas de interinaje, por ejemplo, de la docencia muy altas, que eso crea relaciones de poder también bastante perversas frente a los que sí tienen su plaza, frente a una dirección que puede coaccionar, ¿no?, que no fomentará tu continuidad en el centro. Estoy hablando de centros públicos en algunas comunidades autónomas, si no te comportas de cierta manera. Entonces, el nivel de burnout bueno, está lleno de investigaciones actuales y recientes sobre el tema. Es lo contrario a tu empresa, Cecilia. Entonces, bueno, mi pregunta es, eso sería un reto, ¿no?, cómo la función pública, así como otras empresas, podrían implementar ¿no?, lo que hacéis. Y me gustaría, ¿puedo hacer una pregunta, Fátima, Cecilia? Pero bueno, ni preguntes. Claro, lánzate. ¿Qué piensas para ir por el camino que vais vosotros, que me parece un súper programa, ¿no?, lo que estáis haciendo? Porque siempre se dice, pues que se necesita, ¿no?, una inversión multimillonaria para llevar a cabo esto, ¿no? ¿Qué tan viable es, ¿no?, qué tan factible en términos económicos iniciar el camino hacia donde estáis yendo vosotros? ¿Qué haría para iniciar el camino? ¿Y cuánto a cuesta? nivel económico, si realmente se requiere una inversión muy, muy alta o es más un cambio de paradigma, como comentabas, una reestructuración. Lo primero que hay que hacer es un poquito un análisis inicial, y estoy segurísimo que hay muchas empresas y muchas organizaciones que ya hacen mucho y que ni siquiera saben que lo están haciendo, porque nunca se han parado a pensar sobre qué es la salud emocional y qué es el salario emocional. O sea, esa primera pausa de cómo está mi empresa, porque yo hablo con muchísimas personas de diferentes sectores del mundo de personas y todos me dicen, sí, yo en mi empresa tengo esto, yo tengo aquello, pero no le han dado el valor que le corresponde a todo lo que se tiene hecho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar por ese informe diagnóstico. Y luego yo creo que ayuda mucho, por lo menos a nosotros. Esto no es cuestión ni de sector de empresa ni de tamaño de organizaciones. Es, bueno, voluntad de hacer y luego querer certificarse en esos
esos programas de mejora continua que te ayudan a darle valor a lo que tienes, a medirlo y a mejorarlo. Y entonces yo creo que hay que empezar por querer sentarse y hacer un análisis de lo que se tiene. Y estoy segura que no estamos tan mal como lo estamos. Bueno, hay mucho camino por recorrer, pero que hay algunas empresas que ya están haciendo bastante, que algunas organizaciones. Qué interesante ese matiz del buen hacer inconsciente, ¿no? Muchas veces hablábamos de esa sensibilización, de esa necesidad de prevenir. Hablabais de prevención, me ha gustado más que sensibilización, precisamente porque muchos directivos, personas que tienen empresas, se sienten reacios muchas veces con la terminología, ¿no? Parece que sensibilización, pues piensan, a ver qué rollo me va a contar, qué es esto de la salud emocional. Sin embargo, la prevención parece que, ¿no?, que es algo mucho más ejecutivo, más operativo y quizás por ese aro sí que entren. En cualquier caso, qué importante es no quedarse en palabras y hacer y demostrar con hechos. Vamos a quedarnos en la terminología una vez más. Esta vez pregunta directamente para Cecilia, porque desde el Departamento de Personas con Valores y desde el Laboratorio de Bienestar se llevan a cabo diferentes iniciativas y entendemos que el nombre de los dos proyectos no fueron escogidos por casualidad. Departamento de Personas con Valores, me gustaría que nos contaras a raíz de, bueno, cómo surge este nombre, y el Laboratorio de Bienestar. Pues tienen explicaciones ambas terminologías y un profundo concepto de cultura de empresa. El primero es que en Quintón tenemos definido un propósito. Nuestro propósito es ayudar a la sociedad a través del concepto de salud integral, específicamente nosotros ayudando con la terapia marina, que es nuestro saber hacer. Pero claro, ¿cómo vamos a ofrecer un concepto de salud integral a la sociedad en general sin aplicárnosla al propio equipo? O sea, y ahí es donde cobra sentido ese laboratorio del bienestar. No tiene sentido ofrecer salud integral a la sociedad y no ofrecérselo al propio equipo, ¿no? Y de ahí sale el nombre de Quintón Laboratorio del Bienestar, con esas más de 100 medidas donde tú con equidad eliges qué es lo que quieres y qué es lo que te hace caminar en el equilibrio y en la felicidad, ¿no? Eso por parte del nombre de Laboratorios de Bienestar. Y luego personas con valores, pues porque al final los valores de la empresa no las tiene que marcar un CEO, un comité de dirección, sino todo el equipo, ¿no? Al final tú tienes un propósito de vida y ese propósito de vida cobrará sentido si el propósito de la empresa forma parte de tu propósito de vida y el propósito y que sea ese, hablamos, mutuo, ¿no? Al final, que tú puedas considerar que en tu propósito de vida está tu propio trabajo, ¿no? Y para eso, pues quizás nosotros lo que hacemos es empezar con elegir los valores todos juntos. Cada 4 años los renovamos, con lo cual hay una alineación, ¿no?, en esa cultura de empresa. Y luego empezamos desde el principio, desde la selección. Nosotros hacemos selección por valores. De hecho, para poder mandar tu currículum vitae a Quintón, tienes que responder una serie de preguntas que parecen un poco kafkianas. Pero nosotros no abrimos el currículum hasta que no hemos analizado qué valores emana esas respuestas kafkianas que hacemos para poder mandar el currículum, ¿no? Y nos da igual la edad, nos da igual el género, nos da igual el lugar de residencia, nos da igual todo. Pero, ¿cómo eres? ¿Te puedes sentir con nosotros cómodo? ¿Te alinea ser Quintón en tu propósito de vida? Y por eso somos personas con valores. Bueno, habría tanto que comentar. Yo creo que gran parte de la audiencia, ¿no?, estará pensando, bueno, si es que esto no se hace de un día para otro. Desde luego que todas estas dinámicas que casi renováis y revisáis cada día, pues no surgen de la noche a la mañana, ¿no? Me ha gustado mucho perdonad, que me he quedado de repente sin voz, que apeles a ese enfoque integral. Laboratorios Quintón adopta, bueno, pues está enfocado al microfiltrado de soluciones a partir de agua de mar que ayudan a la salud integral y vosotros también percibís, me he dado cuenta, ¿no?, dentro de la organización, pues esta salud emocional de la plantilla, del talento como un todo. Y el enfoque es absolutamente integral y creo que se ve en apreciaciones como la que has hecho, ¿no? Hay tanto por comentar y hay tan poco tiempo que vamos a seguir adelante.
Ahora me gustaría abordar unos datos que la Organización Mundial de la Salud alberga en sus recientes informes sobre qué pueden hacer las organizaciones en pro de la salud emocional de sus trabajadores. Voy a resumirlas porque me gustaría que Miguel y luego si quisiera Cecilia las comentara. Se alude a lo siguiente: prevenir los problemas de salud mental relacionados con el trabajo mediante una labor de prevención, lo que hemos hablado, parecíamos visionarios, de los riesgos para la salud emocional y mental en el trabajo. Por otro lado, proteger y promover la salud mental / emocional en el ámbito laboral y apoyar a los trabajadores, al talento de la empresa con problemas de salud mental o emocional para que participen y prosperen en su trabajo. Asimismo, crear un entorno propicio al cambio. Habéis también hablado del cambio. Bueno, aquí se ponen en relieve diferentes conceptos que ya vosotros habéis de alguna manera explicado. No sé si Miguel, por ese bagaje en organizaciones internacionales no gubernamentales, quiere aportar algo a estos datos. ¿Crees que son premisas que al final se queden ahí en un informe de la OMS o, bueno, no tienes ese enfoque tan pesimista? Bueno, creo que va en sintonía con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Mira, dice un concepto clave que es prevención, porque esto no nos cansaremos de decirlo en mayúsculas. Prevención, prevención. Y otra idea importante, que es lo que comentaba al inicio, los cambios es importante que se hagan a nivel de la organización o la empresa, pero son necesarios el factor legislativo, la parte gubernamental. Por ejemplo, en México empiezas a trabajar y el primer año máximo puedes tener 6 días de vacaciones. Creo que ahora recientemente se modificó, pero hasta ahora era así. Entonces, en ese contexto legislativo, tener un índice de felicidad, ¿no? Puede ser bastante complejo. Entonces, al final, que lo estructural, lo macro, nos afecta de forma individual es clave. No tenemos mucho más tiempo, pero bueno, podríamos estar largo hablando de esto, pero creo que lo que ha dicho antes Cecilia, ¿no? Lo de fortalecer climas de confianza, la palabra que ha dicho, sí, confianza y transparencia es clave, porque si esto se cumpliera de verdad sería maravilloso, apoyar a los trabajadores con problemas de salud mental, ¿no? Para que participen, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Si tú estás en una organización en la que tienes miedo de tu no renovación, hay todavía un tabú en España con el tema de la salud mental, emocional, etcétera. ¿Hasta qué punto, como organización, estoy trabajando yo para que mis trabajadores y trabajadoras sientan la confianza de abrirse, ¿vale? Esto parece algo muy sencillo, ¿vale? Pero es realmente un reto súper complejo. Y, por cierto, me ha encantado lo de selección por valores de lo que comentabas, Cecilia, porque, vamos, esto ya creo que está a un nivel de años luz de la realidad, ¿no? que veo en el día a día en muchas organizaciones, pero es hacia dónde hay que ir y me fascina, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, pues como decía Miguel, nos quedamos sin tiempo, pero todavía queda un par de preguntas. Además, yo creo que bastante interesantes. En este sentido, probablemente Cecilia tenga bastante que aportar por el ejercicio tan activo que hacen desde Laboratorios Quinton en pro de la conciliación. Lo comentabas antes, diferentes medidas enfocadas a la familia y que también el empleado, ¿no?, piense y sienta que está trabajando en una entidad donde se respeta y se valora que tenga su vida personal y familiar y se concilie. ¿Cómo se concilia realmente? Esto es una pregunta ya no solo para Laboratorios Quinton, que sabemos cómo lo hacéis, pero igual quieres esbozarlo. ¿Crees que es una quimera, Cecilia, o estamos en el camino de la conciliación como país? Si echas un vistazo al entorno sociolaboral español. Bueno, no es una quimera. Y la semana pasada estuvimos en los premios FR, en el 20 aniversario de la Fundación Más Familia, y somos ya unas cuantas organizaciones certificadas empresa familiarmente responsable. El eje principal es la conciliación y hay un montón de organizaciones que han querido ordenar un poquito este tema y mejorar con la política de manera continua, y es una gran realidad. Yo voy a dar un indicador de Quinton para animar en ese sentido, en que poco a poco vayamos sembrando y divulgando. Y un poquito en lo que me comentaba antes Miguel, el índice de felicidad de Quinton hoy, lo estaba mirando mientras estábamos comentando, es del 98%. Nos sentimos felices o muy felices el 98% hoy de la plantilla. No solemos bajar por debajo del 95%, menos en COVID, que bajamos al 90%.
Y el coste de las más de 100 medidas que tenemos en marcha, algunas no tienen ni siquiera coste, es solo del 2% de la cifra de facturación. Entonces, un índice de felicidad del 98% para un 2% del coste sobre la cifra de facturación, cuando además llevas a indicadores a demostrarle al comité de dirección que esto es rentable y les enseñas datos rentables en el balance de pérdidas y ganancias, divulgando y sembrando, seguro que llegamos a muchos más. Ahí queda eso, evolución y trabajo diario, que es al final lo que define algunas empresas como la vuestra, ¿no? Ese pasito de hormiga de ir trabajando día a día en pro de la conciliación. Me quedan algunas preguntas. Os pediría síntesis en esta, si puede ser, porque no la quiero perder, no quiero que la dejemos fuera del guión, porque preparando este programa pues estábamos los tres de acuerdo en que era importante y es ¿qué medidas, qué trucos, qué consejos? Porque al final esto es algo muy cotidiano. Hablábamos de que hay muchas personas que no saben realmente cómo mejorar su salud emocional en el ámbito laboral. Muchas personas tienen esas herramientas escasas y limitadas, pero ¿qué creéis que pueden seguir, qué consejos en su día a día para alcanzar una salud emocional razonable en términos laborales? Sé que la pregunta es muy difícil, daría para mucho, pero imaginaos a esa persona de a pie, ¿no? ¿Qué consejos les daríais? Miguel Ángel, si quieres empezar tú. Porque de acuerdo. Y mira, brevemente, nos has pedido brevedad, pero como tú dices, este es un tema bastante complejo y amplio. Yo creo que primero es clave cuando hablamos, ¿no?, de bienestar en el ámbito laboral, hemos de verlo de forma holística, que el ambiente laboral, lo que comentaba antes Cecilia, ¿no?, la vida personal, la laboral, la familiar, los amigos, tenemos que tener armonía en todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Creo que exacto, no hay que pensar únicamente en lo laboral y entender que lo laboral es un espacio de nuestro día a día. Después hay que adquirir, desde mi punto de vista, ¿no?, herramientas psicoemocionales para que nos ayuden a tener un bienestar en nuestra vida, que nos ayuden a enfrentar los obstáculos del día a día, ¿de acuerdo? Pero algo que yo he visto y me gustaría señalar es que en ocasiones hay que entender que existen entornos laborales que son tóxicos y entonces es importante entender que uno no es Superman, que somos personas y que aguantar en el largo plazo en entornos tóxicos nos acabará enfermando, ¿de acuerdo? Incluso hasta el Dalai Lama, que podemos verlo como un icono de estabilidad emocional supuestamente. Entonces hay que saber nuestras limitaciones, ¿no?, y entender el contexto en el que vivimos y que en ocasiones un contexto muy, 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 muy tóxico puede ser traducido en enfermizo. Y nosotros, desde forma individual, a veces no se puede cambiar. Eso me gusta dejarlo claro. Y después sí que recomiendo a todo el mundo, pues, para adquirir esas herramientas psicoemocionales, por ejemplo, probar el mindfulness, ¿de acuerdo? Así como otra serie de cuestiones. A mí el mindfulness me encanta. Empíricamente se ha demostrado que cuando se introduce... No sé, Cecilia, luego me gustaría preguntarte si en esas 100 medidas del laboratorio de bienestar se incluye el mindfulness, porque cada vez más empresas lo están incorporando y se traduce también en una productividad que comentaba antes y, como ha dicho Cecilia, rentabilidad, ¿no?, cuando implementas políticas de mejora a nivel emocional. Pero bueno, voy a parar aquí porque largo y tendido estaría horas. No sé, Cecilia, si te gustaría comentar algo, que seguro que sí. Bueno, yo creo que al final hay que atreverse a no seguir en un proyecto profesional que no te llene. Es muy complicado porque a veces no te ves en otra, cierto, pero al final tienes que buscar tu camino, ¿no? Y yo siempre tengo la imagen de una persona que no tiene nada que ver con la de Skinton, que es una mujer que reside en Madrid, que trabajaba como administrativa en una organización y que con 40 años dice, no, si esto no es mi camino, yo ahora quiero ser chef. Y es chef. Con 40 años se ha puesto a estudiar y ha cambiado y ha sido chef. Al final, maravilla. Pues sí que es complicado a veces, ¿no? Pero tienes que buscar tu propio camino y tienes que sentirte bien. Y quedarte en una organización que no te llene es complicado. Y yo creo que a veces hay que, pues, replantearse toda una situación y atreverse a hacer algún cambio. Porque las organizaciones que te queman, pues al final enferman, ¿no? Como dice Miguel, y yo creo que es así, ¿no? Entonces, yo sí que animaría a que, pues, organizaciones que no quieran trabajar la salud emocional y que hagan que la persona no se siente llena, pues que haga un cambio.
ese cambio que, bueno, que no está todo el mundo dispuesto a hacer, pero o que quizás se siente pues débil o que no conoce de nuevo, ¿no? Ese camino para darlo, pero del que sin duda se puede alegrar a largo plazo, porque al final se trata de un cambio vital. Me ha gustado mucho que los dos estéis de acuerdo en un sinfín de conceptos y enfoques, pero sobre todo en esa visión holística e integral, ¿no? De la salud emocional es solo una parte, es solo una pata de ese todo, ¿no? Que conforma salud profesional, familiar, emocional. Y al final, si lo vemos todo como un todo, pues quizás sea más fácil identificar los puntos importantes. Vamos a despedirnos con otra pregunta para cada uno de vosotros, porque, bueno, pues seguramente nuestra audiencia se esté preguntando, yo por lo menos me lo pregunto, y en este podcast nos gusta mucho hacerlo, y es descubrir esa parte más personal de nuestros invitados. Vamos a dejar de lado ese rol profesional que os ha traído aquí hoy y a preguntaros por qué os decantasteis por este camino de luces y sombras, pero yo creo que más de luces que de sombras, estaréis de acuerdo conmigo, de la salud emocional en las organizaciones y el cuidado del talento, ¿no? ¿Qué os llevó? ¿Fue algo vocacional? ¿Fue algo circunstancial? Como decía Cecilia, ¿os disteis cuenta quizás en un momento en el que, bueno, pues era más tarde de lo que pensasteis en su día? Si quieres, Miguel Ángel, empezar por ti y terminamos con Cecilia, por respetar turnos. Por supuesto, de acuerdo. Pues mira, en mi caso, yo cuando empecé a trabajar, bueno, estudié sociología y me fui por el lado de la cooperación, tercer sector, ¿no? Y yo daba por hecho que de forma utópica era un mundo en el que las relaciones sociales eran mágicas y que donde estaba garantizada la salud psicoemocional. No que lo buscara, sino que me lo imaginaba así. Me imaginaba el cuento de la pradera, que dinámicas que se podían dar de forma perversa a nivel organizacional solo existían en una empresa. Y luego me di cuenta que no era así, que las relaciones de poder, malas praxis, ambientes tóxicos existen absolutamente desde una empresa de última tecnología hasta la función pública. Y poco a poco, diferentes experiencias laborales, ¿no? En diferentes ámbitos, me di cuenta que siempre se replican los mismos elementos. Y fue una experiencia que viví, que me marcó bastante en el ámbito laboral, que vi en primera línea lo que suponía estar en contextos laborales tóxicos. Y de ahí me empecé a interesar muchísimo, vinculado con el ámbito sociológico, que era mi carrera. Luego hice el máster, me especialicé en ello y continué. Y ahí empecé a incorporar, pues bueno, mindfulness, en Enneagrama, que no sé si lo conocéis, que me parece una herramienta de gestión de equipos y de autoconocimiento súper potente. Y así hasta hoy. Y aparte me gusta porque es transversable a prácticamente cualquier actividad que haga en mi vida. Así que, bueno, eso sería. Y ahora, bueno, Celia, cuéntanos. Bueno, mi experiencia vital es diferente, evidentemente, pues porque la diferencia radica, pues, que seamos tan potentes, ¿no? Yo lo tengo en el ADN. A mí me educaron pensando que había que dejar este mundo un poquito mejor cuando te fueras. Entonces, esto es lo que me han enseñado. La empresa es familiar, llegó en el 96. Lo primero que dijo mi padre es, una empresa no es una cifra de negocio. Y así hemos creado, ¿no? Y así hemos crecido y con ese concepto he ido evolucionando. Entonces, pues quiero dejar un mundo un poquito mejor y para eso voy a contar mi biografía y podría contar así 60 biografías más, pero voy a contar la mía. Yo soy madre de 3 hijos, familia numerosa, y tuve una segunda hija que nació enferma. Hoy tiene 22 años y tiene una vida casi normal, pero durante 7 años estuvo ingresada 1001 vez en el hospital. Yo soy miembro del comité de dirección de la empresa, yo no he renunciado nunca a mi trabajo, no he tenido que nunca pedir una excedencia, no he tenido que hacerme una reducción de jornada y he educado y he elevado y he puesto en el camino a 3 hijos maravillosos y nunca he tenido que renunciar ni al trabajo ni a mi vida personal, que me encanta nadar y hacer travesías en agua abiertas, ni a mis hijos. Esto ha ido creciendo, mis hijos ahora son casi adultos, el pequeño acaba de cumplir 18 años, pero mis padres han hecho mayores y hace 4 años mi padre enfermó de un cáncer y decidimos entre todos, sobre todo él, acabar sus días en casa.
y la vida terminal de una persona con cáncer es muy difícil. Entonces yo instalé mis oficinas en enero en casa de mis padres y mi padre se apagó el 19 de marzo. Pues hoy por hoy han pasado ya 4 años y creo que la paz interior que me he dado poder cuidar de mi padre en sus últimos días no tiene nombre. Pues biografías como eso quiero escribir muchas más de aquí a la edad en la que me tenga que jubilar. Y por eso me apasiona mi trabajo. La verdad es que me he quedado sin palabras. Con vuestras intervenciones, por razones obvias, muchas gracias a los dos por ofrecer esa ventanita tan personal y poner encima de la mesa algo que al final tiene muchísimo que ver y que es el motivo de este programa, ¿no? Cómo en ese todo, en todas esas patitas de las que hablábamos, pues tiene cabida nuestra vida personal, que es quizás el motor de todo, y sin esa salud emocional que nos gobierna en el día a día, que intentamos gestionar, lo demás no va a funcionar. Y habéis dado, pues quizás sin querer, o no sé si queriendo, muestra de ello en esta última parte del programa. Gracias por compartir con nosotros vuestras vocaciones, vuestros valores y el desempeño profesional tan importante que estáis haciendo los dos. Gracias también, porque los oyentes no lo saben, pero hemos tenido algún problemilla técnico al principio y los dos invitados han pues hecho prueba tácita de esa resiliencia, de esa flexibilidad. Esto no son palabras vacías. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy. Os dejo despediros. No, gracias a vosotras y Cecilia, un gustazo conocerte, me ha encantado y bueno, ya pediré tus datos para de verdad un día invitarte a un café y que me cuentes un poco más porque me ha parecido súper interesante escucharte. Así que nada, muchas gracias a ti Cecilia y a ti Fátima. Muchas gracias a vosotros dos también, ha sido un placer y la verdad es que volver a situarme en la realidad también, Miguel, pues viene muy bien también, ¿no? Porque sí que es verdad que Quintón es quizás un modelo un poco diferente, ¿no? Y gracias por todos los aportes que has ido haciendo y gracias también a ti, Fátima, por invitarnos. Gracias a los dos y espero volver a veros pronto, porque yo creo que aquí hay mucho de lo que hablar y si la agenda nos lo permite, seguro que podremos. Nos despedimos hasta el próximo Roicas. Gracias por escucharnos desde cualquier parte, en todas las plataformas de escucha. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.